1. Las disposiciones de la Conferencia Episcopal Española. El Directorio de la Pastoral Familiar de la Iglesia en España, 2003, después de afirmar que, nunca se insistirá suficientemente en la necesidad de favorecer aquellas acciones pastorales que ayudan a anticiparse a cualquier crisis matrimonial, N207, continúa diciendo, para ello, lo primero que hay que conseguir es una proximidad a los problemas matrimoniales, creando la conciencia de que se puede ayudar a resolverlos. El gran problema en este campo es el individualismo intimista de muchos esposos que solo hablan de sus problemas cuando ya son o les parecen insolubles. Es necesario que se conozca y haga efectiva la presencia de la Iglesia allí donde acaba de surgir un problema, con una coordinación entre las parroquias y los centros de orientación familiar de la diócesis. El objetivo es que, del mismo modo que acuden a la Iglesia a pedir el matrimonio, acudan a ella al surgir la primera dificultad seria para pedir ayuda. Es el modo realista de afrontar la verdad de la fidelidad en el matrimonio, enseñando a vivir en las dificultades, N208. De ordinario los cónyuges recibirán esta primera ayuda en su propia parroquia, por ser el lugar más cercano a las familias concretas, que puede conocer más directamente sus necesidades y, por ello, prestar una atención mucho más directa y eficaz, N271. En este sentido, serán el propio párroco y los sacerdotes que colaboran con él quienes prestarán esa primera atención, sin perjuicio de que puedan apoyarse en algunos matrimonios especialmente preparados para ello, CFR en 271 y 272. Por tanto, los pastores de almas deberán estar en condiciones de apreciar si detrás de una crisis matrimonial existe quizá una causa de nulidad, y en ese caso proporcionarán a los cónyuges una orientación inicial sobre ella, pero será muy aconsejable que en esta tarea no estén solos y puedan confiar parte del trabajo a aquellas instituciones que por su naturaleza se dedican a asistir y ayudar a las familias, los consultorios o centros de orientación familiar de inspiración cristiana. En esa primera fase de orientación de la conciencia de los fieles, solo ocasionalmente y para casos de particular dificultad, deberán intervenir organismos más técnicos, como son las curias diocesanas o los tribunales eclesiásticos competentes para tratar las causas canónicas de declaración de nulidad del matrimonio. Y es que, desde hace unos años, se ha generalizado la praxis de que estas instituciones dispongan de un servicio cualificado de atención y consulta, al que los fieles interesados puedan dirigirse por propia iniciativa o siguiendo la indicación de su párroco, sobre todo cuando se trate de situaciones o acontecimientos complejos, nota 1.1. En el caso de Italia lo recoge expresamente el Decreto General sobre el Matrimonio Canónico de 1990, citado en la presentación. Es bueno, de cualquier modo, que las curias diocesanas y los tribunales regionales para las causas de nulidad matrimonial dispongan de un servicio cualificado de atención y consulta, al que los fieles interesados puedan dirigirse por propia iniciativa o bajo la indicación de su párroco, sobre todo cuando se trate de situaciones o acontecimientos complejos, art. 56, 3. Es evidente, como indica el mismo tenor de la norma, que la constitución de estos organismos de consulta en los tribunales y curias, aun estando recomendada, se presenta más bien como una posibilidad de ayuda especialmente para casos difíciles, lo que la diferencia de la imperatividad propia de la obligación impuesta a los párrocos en esta materia, CFR. P. Bianchi, quando il matrimonio è nullo. Guida ai motivi di nullità matrimoniale per pastori, consulenti e fedeli, Milano, 1998, p. 12. Sin embargo, lo ordinario será, y conviene insistir en ello, que la primera atención pastoral, incluida la valoración inicial de una posible causa canónica de nulidad del matrimonio de los fieles con graves dificultades conyugales, corra a cargo de los párrocos y de los demás sacerdotes con cura de almas, ayudados, en la medida en que se disponga de ellos, por los centros de orientación familiar. Y es lógico que así sea, para dar prioridad al momento más propiamente pastoral del primer discernimiento, donde también es importante que los cónyuges perciban las razones de un posible proceso canónico y la importancia del juicio de la Iglesia sobre su propia situación matrimonial, la subsistencia de sus obligaciones morales y civiles respecto a la otra parte y a la prole, y todo ello sin olvidar la dimensión sacramental del matrimonio válido entre bautizados. Y, en efecto, los pastores de almas, párrocos y sacerdotes, son las personas que mejor pueden garantizar todo esto al prestar los primeros auxilios pastorales a los cónyuges en situaciones difíciles. Además, por experiencia personal no considero oportuno gravar a los tribunales directa y masivamente con el trabajo de asesoramiento acerca de la posibilidad de introducir las causas matrimoniales.
Es verdad que podría garantizar el tratamiento de esas cuestiones con competencia y sentido práctico, pero ante la escasez de personal cualificado también podría suceder que del asesoramiento dado por los jueces, sobre todo si son vicarios judiciales o vicarios judiciales adjuntos, surgieran dificultades para la composición del tribunal. En efecto, aunque dicho asesoramiento no figura entre los motivos legales de abstención o de recusación del juez, CFR CC 1448 y 1449, parece lógico aconsejar, sobre todo cuando la consulta fue realizada con profundidad y de ella surgió un consejo responsable, no un reenvío genérico a otro experto, la oportunidad de abstenerse de juzgar ese caso, para tutelar la serenidad tanto del juez como de la persona que le pidió consejo, y que, por ejemplo, podría sentirse incómoda al verse juzgada por quien precisamente le desaconsejó emprender la causa. Para resolver esta dificultad, en los últimos años algunos tribunales han constituido, acogiéndose a la previsión del C 1490, nota 2. 2. En la medida de lo posible, en todo tribunal ha de haber patronos estables, que reciben sus honorarios del mismo tribunal, y que ejerzan la función de abogado o de procurador, sobre todo en las causas matrimoniales, a favor de las partes que libremente los elijan. Fin de la nota. Un patrono estable, al que se le confía también el trabajo de asesoramiento previo. Otros han acordado con los abogados inscritos en el elenco que se comprometan públicamente, por ejemplo, a través de una declaración publicada en el boletín diocesano correspondiente, a ofrecer una consulta gratuita a los fieles con dificultades matrimoniales, para analizar la viabilidad de una causa canónica de nulidad, nota 3. 3. En Italia todos los tribunales regionales deben incluir, en su organigrama interno, al menos 2 patronos estables, como prevé el artículo 6 de las normas de la Conferencia Episcopal Italiana, que regulan algunos aspectos de la gestión administrativa de los tribunales así como de la actividad de patrocinio desarrollada en ellos. Una de las tareas de estos patronos estables es precisamente la de ofrecer una consulta canónica cualificada a los fieles acerca de la posibilidad de promover una causa relativa a su matrimonio, consulta que podría desembocar en la asunción por parte del patrono estable de la defensa del fiel en el posible juicio. Las normas fueron promulgadas mediante decreto del 18 de marzo de 1997 y publicadas el 26 de marzo en Noticiario della Conferenza Episcopale Italiana, 1997. Fin de la nota. Es lo que viene sucediendo desde hace varios años en España, nota 4. Para ilustrarlo bastará recordar, por vía de ejemplo, las orientaciones y normas de funcionamiento de los tribunales interdiocesanos para las diócesis de Zaragoza, Huesca, Teruel, Albarracín, Tarazona y Barbastro Monzón con sede en Zaragoza, edición 2004, que en su apartado I, 3 dispone, quien tuviere dudas sobre la validez del matrimonio contraído o sobre la posibilidad de conseguir la declaración de nulidad de su matrimonio deberá asesorarse de personas entendidas en la materia, doctores o licenciados en Derecho Canónico o abogados civiles. En la Secretaría del Tribunal de Zaragoza y de las Curias Diocesanas de Huesca, Teruel, Albarracín, Tarazona y Barbastro Monzón existe un elenco de abogados del propio tribunal. Quien desea recibir gratuitamente la primera información sobre la existencia o inexistencia de causa para incoar el correspondiente proceso de nulidad podrá acudir a la notaría del Tribunal de Zaragoza o de las mencionadas curias y proveerse de la cédula necesaria para ser atendido por el abogado del elenco que hubiere elegido, P5. Fin de la nota. De todos modos, conviene no olvidar que la constitución de estos patronos estables no elimina la necesidad de una acogida pastoral y de un filtro previo a la labor de consulta, que precisamente deberá ser realizada por los párrocos y sacerdotes, y por los centros de orientación familiar. En efecto, es bueno que a los patronos estables no lleguen los casos manifiestamente infundados, sino solo aquellos que sobre la base de indicios no superficiales hagan sospechar al consultor la posibilidad de un desarrollo ulterior. Por el contrario, existe el riesgo de que los patronos estables se vean sumergidos bajo una gran cantidad de trabajo relativo a causas matrimoniales que requerirían un tipo de atención pastoral diversa de aquella que puede ser garantizada mediante la presentación del caso ante un tribunal eclesiástico. A la vista de todo lo anterior, se comprende que el Directorio de la Pastoral Familiar de la Iglesia en España contenga diversas previsiones sobre los centros de orientación familiar, a los que en coordinación con las parroquias se les encomienda la tarea de garantizar formas específicas de ayuda a los esposos en graves dificultades.
Conviene que el asesoramiento jurídico sea ejercido por profesionales verdaderamente católicos que puedan explicar no solo los procedimientos sino el sentido de los mismos, y hacer presente a la Iglesia en esa situación conflictiva. De ahí la importante necesidad, también en esta ocasión, de la coordinación de los tribunales eclesiásticos con los centros de orientación familiar, N217. En relación a esa labor de asesoramiento, el directorio afirma con un sano realismo y un indudable sentido práctico: la primera atención que requiere un problema o una crisis matrimonial es el conocimiento objetivo de las dificultades. Es así como se puede determinar la primera ayuda que los cónyuges necesiten, ya sea solo un consejo acertado fundado en un anuncio claro del Evangelio, ya sea que necesiten ayuda complementaria. Para ello, además de un diálogo asiduo con los cónyuges, se les procurará poner en contacto con un centro de orientación familiar de la Iglesia, facilitando al máximo el acceso al mismo, N210. El directorio también se refiere a las disposiciones personales de quienes trabajen en él y a la función que debe cumplir este instrumentos de la pastoral familiar. Es en el centro de orientación familiar donde se afrontan los problemas desde una visión global e integradora de la persona, el matrimonio y la familia, entendidos como un todo interrelacionado y en constante proceso de crecimiento. Personas católicas con experiencia seria de fe, actuando en equipo y especializadas en las distintas facetas del matrimonio y la familia, espiritualidad, moral, psiquiatría, psicología, ginecología, sexualidad, pedagogía, derecho, orientación familiar, trabajo social, etc., podrán atender, en estos centros, los problemas, para encontrar cauces de solución. Es necesario, pues, cuidar la formación permanente doctrinal, científica, moral y espiritual de los profesionales y colaboradores de los centros de orientación familiar en orden a su plena comunión con el magisterio de la Iglesia y a la eficacia de su intervención, N209. Después de poner de manifiesto quiénes son los sujetos llamados a proporcionar el servicio de asesoramiento jurídico a los esposos con graves dificultades matrimoniales, conviene recordar algunas cautelas particulares sobre cómo debe llevarse a cabo. Desde el primer momento es muy importante tratar de identificar la naturaleza del problema. Por eso, el directorio recuerda, que no solo se debe promover la unión conyugal cuando hay un matrimonio válido, también cuando consta la posibilidad de nulidad matrimonial, tanto los centros de orientación familiar como los jueces eclesiásticos, emplearán los medios pastorales necesarios para inducir a los cónyuges, si es posible, a convalidar su matrimonio y a restablecer la convivencia conyugal, N213. Pero esto no siempre es factible. Para esos casos, en los que en el transcurso de la entrevista con los esposos, o con uno de ellos, se detectan indicios de una eventual nulidad y no cabe restablecer la unión, conviene prepararles para que sepan el sentido del paso que van a dar, nota 5. 5. En el caso de que convencidos, los esposos, y tras la pertinente orientación familiar, estén decididos a acudir a los tribunales eclesiásticos en demanda de la nulidad matrimonial, la disolución del matrimonio en favor de la fe o la dispensa del matrimonio rato y no consumado, se les debe aconsejar, entre otras cosas, que han de estar dispuestos a someterse al juicio de la Iglesia. No pretendan anticipar ese juicio, incluso si tuvieran certeza moral subjetiva de la nulidad de su matrimonio, N213. Fin de la nota. Es fundamental que existan al menos esos indicios, que se entrevea la presencia de elementos que hagan razonable una profundización en la cuestión, si bien no representen todavía prueba plena de la nulidad. Aquí el asesor matrimonial goza de una cierta discrecionalidad en cada caso, en la medida en que se puede pensar que los indicios no superficiales, nota 6. Mantenemos esta expresión, que es la empleada por el Decreto General de la Conferencia Episcopal Italiana cuando dispone que la verificación acerca de las posibilidades de una eventual impugnación de la validez del vínculo matrimonial debe ser efectuada, cuando aparezcan indicios no superficiales de posible nulidad, art. 56, 1. Fin de la nota, no siempre son de por sí evidentes y claros para él mismo. No es infrecuente, además, que surjan de modo informal, incluso en conversaciones mantenidas antes de contemplar explícitamente una hipotética petición de declaración de nulidad matrimonial. De todos modos, conviene advertir que una cosa es que si faltan indicios serios no tiene sentido pensar siquiera en una nulidad, y otra que su existencia lleve ineludiblemente a hablar de ella y a plantearla como solución ideal al problema. Aunque ciertamente, cuanto más irreversible parezca la situación de grave crisis matrimonial,
o cuando se hayan consolidado situaciones objetivamente contrastantes con el matrimonio cuya posible invalidez se sugiere verificar, por ejemplo, un nuevo matrimonio civil después del divorcio, con o sin prole, más oportuno será entonces aconsejar la vía de la nulidad. El decreto general de la Conferencia Episcopal Italiana formula otra cautela, que no contempla expresamente el directorio del Conferencia Episcopal Española, no obstante, en la medida que se trata de un principio de sentido común y buena praxis, nada impide tenerlo en consideración. La investigación realizada para verificar posibles motivos de nulidad matrimonial sea llevada siempre con competencia y prudencia, evitando conclusiones precipitadas, art. 56, 4. En efecto, tales conclusiones pueden, por un lado, generar ilusiones perjudiciales, por ejemplo, presentando como posible o fundada una causa que en realidad no lo es, y empujando de esta manera al interesado a emprender iniciativas procesales fraudulentas y engañosas, o, por otro lado, pueden desanimar con respuestas superficiales y apresuradas a aquel que pide asesoramiento, impidiendo, como de nuevo expresa el decreto general, una clarificación preciosa para la averiguación de la libertad de Estado y para la paz de la conciencia, art. 56, 4. 2. Una ayuda para asesorar a los cónyuges en situaciones difíciles. Como ya hemos tenido ocasión de indicar, la Conferencia Episcopal Italiana atribuye expresamente la responsabilidad primaria de aconsejar a los fieles acerca de la posibilidad de pedir la nulidad de su matrimonio fracasado a los sacerdotes con cura de almas, sobre todo a los párrocos, exigiéndoles prudencia y competencia, encareciéndoles que eviten conclusiones precipitadas y asignándoles la tarea de analizar la presencia de eventuales indicios no superficiales, CFR art. 56 del Decreto General de 1990. En la medida en que estas personas no son necesariamente expertos en derecho, la revista, Quaderni di Diritto Ecclesiale, se propuso facilitar una ayuda, lo más práctica posible, a los sacerdotes interesados, con el fin de favorecer un mejor desarrollo de la tarea de consulta inicial que la ley canónica italiana les impone. Por eso, en la serie de artículos que recogemos en el presente volumen se han expuesto aquellas cuestiones y sugerencias que consideramos más útiles para ser tenidas en cuenta en la entrevista inicial, en orden a evidenciar de modo mínimo y merecedor de ulteriores profundizaciones, la eventual existencia de motivos que la Iglesia considera relevantes en orden a la declaración de nulidad del matrimonio celebrado, art. 56, un decreto general. Hay que subrayar con particular insistencia la finalidad práctica y didáctica de este libro, que se refleja también en la estructura de los capítulos. En concreto, después de haber introducido algunas observaciones generales acerca del espíritu y la atención a observar en las entrevistas, en cada capítulo del trabajo sugeriremos algunas ideas acerca de la exigencia probatoria planteada por el ordenamiento canónico acerca de los capítulos de nulidad más frecuentes, pensando que puede ayudar a los sacerdotes, primeros encargados de prestar atención a los fieles con graves dificultades conyugales, para centrar mejor la eventual existencia de una razón de nulidad y la necesidad de una ulterior profundización en la cuestión. Nos limitaremos a los capita nullitatis más frecuentes, tomando en consideración aquellos que, estadísticamente, con mayor facilidad reclaman la atención de los tribunales y cuya individuación puede requerir mayor atención y profundización por parte del consultor. Es evidente que algunos motivos de nulidad previstos por el ordenamiento, salvando quizás algunos particularmente difíciles de probar, son de por sí estadísticamente más infrecuentes y conceptualmente de más fácil determinación, piénsese, por ejemplo, en el impedimento matrimonial de orden sagrado, C1087, o en el devoto público y perpetuo de castidad en un instituto religioso, C1088. Por lo demás, conviene advertir que completaremos el tratamiento de la cuestión principal con un capítulo dedicado a la disolución del matrimonio rato y no consumado, y con otro capítulo dedicado a la convalidación que representa también una posible respuesta pastoral ante un matrimonio cuando existan razones para considerarlo inválido. En otras palabras, el fin práctico de esta obra hace que no pueda presentarse como una exposición completa de derecho matrimonial canónico, sustancial y procesal, sino como un sencillo prontuario para el uso de los pastores de almas y de los asesores de fieles con matrimonios en crisis. Por lo demás, y en lo que se refiere a esta primera edición en español, queremos hacer notar que aunque nuestro trabajo tuvo un origen y propósito claramente italianos, como acabamos de recordar, nada impide que pueda ser también de ayuda en España y en todo el mundo de habla española. La universalidad del derecho canónico en general y de su derecho matrimonial en particular,
unida específicamente a la importancia que la Conferencia Episcopal Española atribuye, en su directorio de la pastoral familiar, al asesoramiento jurídico prestado por los pastores de almas y por los centros de orientación familiar, nos ha movido a realizar esta edición. 3 observaciones previas para el asesoramiento jurídico matrimonial. Parece oportuno subrayar algunas consideraciones previas, útiles en general para enfocar bien este tipo de relación pastoral con los fieles, que es la ayuda para verificar la eventual existencia de un motivo de nulidad en un matrimonio que ha entrado en una crisis grave e inseinable. Primero, al comenzar la entrevista sobre todo, y también cuando ésta ha sido pedida explícitamente por el fiel, puede ser conveniente, a veces no lo será, pero el párroco mismo puede ver la necesidad, a la luz de la narración que el interesado hace de la propia experiencia conyugal, hacerle notar la importancia de que todo el trabajo de verificación transcurra bajo el presupuesto de la máxima sinceridad por parte del interesado en la consulta. Y esto por 2 razones. En primer lugar, porque la eventual declaración de nulidad de un matrimonio es una cuestión que interpela a la conciencia de las personas interesadas, en lenguaje clásico, el ámbito del denominado fuero interno, por referirse a un derecho indisponible a la libre voluntad de los cónyuges, como es el vínculo matrimonial válidamente contraído. No se trata, dicho de otro modo, de la simple formalización exterior de una situación personal, sino de un hecho que afecta a la propia conciencia, ante la cual una sentencia de nulidad no tendría ningún valor si estuviera fundada sobre motivaciones deliberadamente falseadas o intencionalmente forzadas. En segundo lugar, porque el asesoramiento inicial, aun teniendo que afrontar el problema de la posibilidad de la prueba de la eventual causa de nulidad, no implica todavía mostrar la prueba misma. Se trata de dar un parecer sobre la base de los elementos provenientes, ordinariamente, de la sola declaración del cónyuge interesado o, como mucho, de ambos. Es importante hacer entender, si fuera necesario, que las narraciones forzadas o exageradas pueden quizás engañar al consultor, pero difícilmente serán aceptadas por un tribunal, que deberá revisar y verificar las afirmaciones de las partes. Segundo, el asesor no debe nunca olvidar los objetivos propios de su trabajo, que pueden ser resumidos así: en primer lugar, si el caso expuesto por el fiel corresponde o no a uno de los motivos de nulidad previstos por la ley canónica; en segundo lugar, si parece posible, en líneas generales, probar el motivo de nulidad eventualmente evidenciado. Con frecuencia el fiel tiende a contar hechos irrelevantes para la investigación o a expresar sus propios sentimientos pasados y actuales. Ciertamente, el asesor no deberá interrogar burocráticamente al interesado, y nadie le prohíbe compartir sus sentimientos, sintiendo simpatía humana o compasión por su desdicha, pero no deberá olvidar la finalidad de la ayuda que está tratando de dar a la persona, llevándola con paciencia a exponer los hechos verdaderamente relevantes y no dejándose influenciar por consideraciones emotivas o sentimentales a la hora de dar su parecer. A menudo estas consideraciones generan en el fiel falsas ilusiones, haciéndole creer que puede resolver su situación con una declaración de nulidad del precedente matrimonio basándose en un consejo falso fundado en consideraciones que no son directamente pertinentes con el fin de la consulta, por ejemplo, que se trata de una persona buena o de un católico practicante, que no ha sido responsable del fracaso de su matrimonio, que ha sufrido mucho por ello, que, estando en una situación objetivamente irregular desde el punto de vista católico, desea intensamente acercarse a los sacramentos, etc. El asesor no puede pasar por alto todas estas consideraciones, pero todavía menos debe perder de vista el objeto propio del parecer que tiene que dar al interesado. Tercero, para evitar el peligro expuesto en el número anterior, quien ofrece la ayuda de su asesoramiento deberá siempre recordar que la verificación tiene una perspectiva bien precisa: la celebración del matrimonio. Es en este momento genético del matrimonio en el que debe demostrarse el eventual motivo de nulidad. Cualquier hecho, incluso grave, enfermedad, infidelidad, etc., surgido después de la boda no tiene relevancia con vistas a una declaración de nulidad, a no ser que pruebe la existencia de una causa de nulidad presente en el momento del consentimiento. Por ejemplo, para centrarnos en uno de los casos mencionados, la continuación inmediatamente después de la boda de la relación con un amante es un hecho que puede tener importancia, bajo ciertas condiciones, como indicio de la exclusión de la fidelidad conyugal. Cuarto, aunque el desarrollo concreto del asesoramiento puede ser diverso, dependiendo por ejemplo de las condiciones emotivas del interpelante, de que la consulta haya sido pedida expresamente por él o de que sea realizada por el párroco de modo informal,
analizando internamente lo que el sujeto le ha ido exponiendo por otros medios, dirección espiritual, petición genérica de consejo, etc. Es bueno que el asesor tenga en mente esquemáticamente las principales causas de nulidad, para poder confrontarlas de la forma más completa posible con los puntos de mayor interés para el objeto de la consulta, sin descuidar ninguno. Podría tener presente un esquema que le ayude a comprobar los posibles hechos relevantes, como el que proponemos a continuación. Se trata de un esquema práctico, que no busca reflejar una consideración más lógica de la materia, que debería partir de la distinción entre defectos involuntarios, por ejemplo, la incapacidad psíquica, y voluntarios, por ejemplo, la simulación, del consentimiento, para proseguir con la verificación de posibles vicios, por ejemplo, el error de hecho relevante, así como de las condiciones de su eficacia jurídica, por ejemplo, por ser el sujeto incapaz de realizar alguna de sus obligaciones esenciales, como es la unión física propia de los cónyuges. El esquema que proponemos al asesor para que, siguiéndolo mentalmente, pueda estar seguro de que realiza una investigación completa, gira en torno a 3 conceptos: la libertad de la persona, su capacidad y la rectitud de sus intenciones. Y podría ser descrito así: ausencia o vicio de la libertad del consentimiento, la violencia física o moral. El error sobre la persona o sobre una de sus cualidades, directa y principalmente pretendida por quien yerra, o el error inducido dolosamente. Las condiciones al compromiso matrimonial. Está claro que la violencia atenta directamente contra la libertad para el consentimiento, mientras que los errores de hecho lo hacen indirectamente, pues limitando el conocimiento del cónyuge en algo sustancial no pueden menos que influir sobre la libertad de aceptarlo como es, y también las condiciones atentan contra el consentimiento, al hacerlo menos libre, menos puro. Incapacidad de la persona. La impotencia, es decir, la incapacidad para realizar la cópula conyugal. La incapacidad de consentir por insuficiente uso de razón o por falta de discreción de juicio, falta de una mínima valoración crítica y de autodeterminación. La incapacidad para asumir alguna de las obligaciones esenciales del matrimonio, por una causa de naturaleza psíquica. Defectos voluntarios del consentimiento. Simulación del matrimonio mismo. Exclusión de una propiedad esencial del matrimonio, la unidad/fidelidad y la indisolubilidad, o de un elemento esencial, el bien de la prole o el de los cónyuges. Este esquema, u otro análogo, resulta útil ordinariamente para formular preguntas al interesado con objeto de dirigir la entrevista y completar lo expuesto espontáneamente por él. Sobre los contenidos de las distintas hipótesis de nulidad volveremos analíticamente en cada capítulo. En cambio, los motivos de nulidad estadísticamente más infrecuentes, como los impedimentos del voto o del orden sagrado, ya mencionados, así como el rapto o la consanguinidad, normalmente tienden a emerger naturalmente de la exposición del interesado. Antes de dar un parecer, incluso provisional, quizás sea necesario mantener más de una entrevista y, siempre que sea factible y parezca oportuno, escuchar al otro cónyuge. Es preciso estar seguros de que, por medio de la exposición libre y de las preguntas del asesor, se han examinado todos los puntos pertinentes para la consulta, y disponer de un esquema mental para seguir la investigación facilita y hace más eficaz el trabajo de asesoramiento. Quinto, desde el inicio de la investigación, y en la medida de lo posible, es muy oportuno ir preparando la respuesta motivada que se ofrecerá al término de la consulta, tanto como señal de respeto hacia la persona como para atender a su formación. La declaración de nulidad de un matrimonio no es un favor o algo arbitrario, sino el resultado de una búsqueda de la verdad efectiva de las cosas a la luz de la disciplina eclesial. Por eso es importante desde el comienzo favorecer una mejor comprensión de la respuesta dada, admitiendo la posibilidad de alcanzar ulteriores profundizaciones o aclaraciones que hasta entonces no se habían verificado. En concreto, la motivación de la respuesta podrá venir facilitada exponiendo al interesado las principales causas de nulidad matrimonial, por ejemplo, siguiendo el esquema precedente, ayudándole a aplicar él mismo la normativa vigente a su caso. Y, aunque puede resultar una tarea ardua, resulta ciertamente fructuosa, al menos para comprender la respuesta del consultor, tanto si es favorable como si no, a la introducción de la causa. Expuestas estas consideraciones generales podemos comenzar el examen pormenorizado de las principales causas de nulidad del matrimonio. Como ya advertimos, nos dirigiremos principalmente a los párrocos y demás sacerdotes con curas de almas,
y a los que trabajan en los centros de orientación familiar o consultorios de inspiración cristiana. Seguiremos con cierta libertad el esquema indicado supra, en el número 4 de este apartado 999.